En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo que los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y ahí derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan al becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar al becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues bellísimo texto del Evangelio. Ciertamente un texto muy largo, ya nos gastamos 3 minutos en esta lectura. Pero yo no sé si ustedes, yo lo disfruto mucho. Y miren que claro que lo he leído varias veces y a lo mejor, por lo menos en cuanto al texto, casi me lo sé de memoria. Pero lo importante no es si me lo sé de memoria. Lo importante es si lo hago vida. Lo importante es si lo entiendo. Lo importante es si me emociono, si todavía vibro con la palabra de Dios, con el mensaje que la palabra trae. En una ocasión platican que había una tertulia, había varias personas, entre ellas había un sacerdote y había un poeta. Y el poeta se deleitaba diciendo poemas y cantando y haciendo muchas cosas, pero él mismo dijo: ¿saben?
Permitan que yo les diga el Salmo 23, ese que nosotros conocemos, el Señor es mi pastor. Pero a cambio de una condición, que después de mí, el Padre también lo recite. Bueno, pues el Padre se apenó un poco, pero dijo, está bien, con tal de oír ese bello poema, bueno, es un salmo, es la palabra de Dios, dicha de manera tan exquisita que todos aplaudieron. El Padre se levantó y lo dijo desde lo profundo de su corazón, este salmo. Y entonces el artista, el actor, le aplaudió y dijo, miren, yo me sé de memoria el texto, yo lo sé leer, pero él lo sabe vivir. ¿Sí? Así es la palabra de Dios, querido amigo. No se trata tanto de que sepamos de memoria, si lo sabemos es muy bueno, definitivamente, sino que lo hagamos vida. Y hoy, con el tema que hemos venido platicando aquí en estos días, hay que recordar que estamos en la Cuaresma, y que hoy es domingo. De tal manera que hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a comulgar del cuerpo y de la sangre de Cristo y hacer vida, disfrutar más este evangelio. ¿Es posible amar siempre? ¿Tú qué dices? Yo diría que sí y diría que no. Yo diría que no, porque conocemos nuestra realidad humana, tan voluble que nosotros somos. Pero yo diría que sí, si amamos con el amor de Dios. Si logramos comprender, por ejemplo, este bello texto, que no habla solamente de dos hermanos, sino que habla de ti y de mí. Y que habla de nuestro Padre Dios, de la bondad que se nos manifiesta a través de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tú y yo, o por lo menos yo, me parezco tanto a este hijo que se va y que hace con su vida lo que quiere. Y que cuando se siente dirían en Alcohólicos Anónimos, que ha tocado fondo y que ha echado a perder todo y que quizás nadie lo puede querer o que lo rechazan, recuerda que tiene el Padre que le ama siempre. Y aunque él dejó de amar al Padre, el Padre nunca lo dejó de amar. Sí, es posible amar siempre porque Dios nos ama. Por otro lado, tenemos el otro hijo que aparentemente siempre amaba. Estaba al lado del Padre, nunca se había apartado de él, pero parecería que había incluso un dejo de conveniencia. O por lo menos hay envidia, hay egoísmo. ¿Por qué a mi hermano sí le haces una fiesta y a mí no la has hecho? Amaba al Padre, pero quizás no tanto. Quizás lo hacía por conveniencia. Y bueno, pues este Padre amoroso ama a uno y a otro. Ama a los dos y los acepta tal y como son. Por eso yo sí diría que hoy, si nosotros centramos nuestra atención en el Padre, podemos aprender a amar siempre, rompiendo las barreras de nuestro ego inflado, de nuestro egoísmo, que espera el aplauso. No, nuestro Padre Dios, Jesús mismo, nos ama sin esperar nada a cambio. Y nosotros podemos crecer en el amor a Dios, amando a todos sin esperar nada a cambio. Amar porque amamos. Y para ello, pues son muy importantes tres actitudes. Una, escuchar al otro. Otro, dialogar con él. Y finalmente, abrazarlo. Sí, abrazarlo. Dialoga con Dios. Escúchalo a Él y déjate abrazar por Dios. Aprende a hablar contigo mismo, a dialogar contigo y date un fuerte abrazo en Dios. Siéntete amado por Él y ámate a ti mismo. Y con los que están a tu alrededor, escúchalos, dialoga con ellos y abrázalos.
Y si es posible, también dales un beso. El beso que Jesús te da en cada celebración eucarística, cuando comulgamos de su cuerpo y de su sangre. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. Amén.